La presencia de lesiones de furcación es un signo clínico que nos lleva al diagnóstico de enfermedad periodontal avanzada y a un pronóstico en realidad nada favorable para él o los dientes que la padecen. Es por eso que en el ámbito de la periodoncia, a las lesiones de furcación de alguna manera se las reconoce como un verdadero dilema en lo que tiene que ver su diagnóstico y también su terapéutica. En el siguiente gráfico, ustedes van a poder observar y van a poder leer cuál es la definición básicamente que se le da a la lesión de furcación. Como observan, dice concretamente que es una reabsorción patológica del hueso interradicular con la consiguiente expansión de la bifurcación o de la trifurcación del diente. Justamente, cuando hablamos de lesión de furcación, es ni más ni menos que esto que ustedes pueden observar en estas fotografías, en estos gráficos, donde de manera elocuente y muy clara se ven áreas muy características de la pieza dentaria que debieran estar justamente cubiertas por hueso y que no lo están, y no lo están debido justamente a que este tipo de anormalidad ha hecho que justamente esta pérdida haya llegado hasta estos niveles. La lesión de furcación, ni más ni menos, es la extensión de la propia enfermedad periodontal que se puede dar en toda la boca o en determinados sitios de la boca, pero en este caso abarcando justamente dientes con más de una raíz. Generalmente son piezas molares, pero a veces pueden afectar también algún premolar. Hay primeros premolares, ustedes saben que tienen raíces bifurcadas y también pueden verse afectados por este tipo de anormalidad. Pero obviamente lo más común es encontrar piezas molares, tanto superiores como inferiores, donde la pérdida ósea provocada justamente por la enfermedad periodontal fue abarcando estas áreas, transformando justamente sobre todo lo que tiene que ver con el tratamiento de esos cuadros periodontales en tratamientos bastante complejos. Porque ese es el tema de la lesión de furcación. Más allá del diagnóstico, como veremos, que tiene sus complicaciones para poder realizarlo, pero sobre todo su plan de tratamiento, termina siendo un elemento un tanto complejo debido sobre todo al área del cual estamos hablando. El área de bifurcación o de trifurcación de estas piezas hace que la fase terapéutica, cuando se instaura en este tipo de lesiones, no tenga por ahí una previsibilidad respecto al resultado. No es lo mismo tratar pérdidas óseas en otros sectores de la boca donde no tengamos justamente este tipo de características muy particulares desde el punto de vista topográfico que va a dificultar sobremanera llevar adelante los tratamientos convencionales que habitualmente realizamos en periodoncia. ¿Cómo se produce este tipo de enfermedad? Bueno, el factor etiológico primario de la lesión de furcación, como ven acá, es la placa bacteriana. Más que nada, yo diría la consecuencia de la placa bacteriana. Ustedes saben que esta sustancia, es decir, la placa, cuando se deposita durante mucho tiempo en un mismo sitio, en relación con los tejidos, ¿qué es lo que va a provocar? Primero, una irritación, lógicamente, de esos tejidos, pero inmediatamente se desencadena todo un proceso que termina en una inflamación del sitio, de ese lugar, y por supuesto que posteriormente esa inflamación puede ir complejizándose, terminando siendo una infección, una periodontitis y por supuesto una consiguiente pérdida ósea. Ahora bien, hay que tener en cuenta lo siguiente. La extensión de la
del nivel de inserción necesario y suficiente para que quede expuesto un área tan amplia a veces como puede ser el área de bifurcación o trifurcación de un diente multiradicular, no se debe solamente a esto que yo les estoy señalando acá, que es la placa bacteriana. Hay otros elementos que hay que tener en cuenta también, que se conjugan en todo caso con la placa bacteriana para que finalmente el resultado final sea una lesión de bifurcación. Y dentro de esos otros elementos están los llamados factores locales, dentro de los cuales el más importante es el factor anatómico. Por eso les puse acá también factores anatómicos. Y acá hay que entrar a considerar algunos puntos que ya los menciono rápidamente, pero luego vamos a evaluarlos un poco más en detalle. La longitud del tronco radicular, la morfología de las raíces y también aquellos, digamos, inconvenientes que se producen por ahí, algunas malformaciones de tipo dentaria, que son las llamadas proyecciones adamantinas cervicales. En definitiva, lo que estos factores locales van a hacer es condicionar el ritmo de depósito de la placa bacteriana. Por supuesto, aumenta ese ritmo de depósito, por eso decía que cambian el mismo, y por otra parte condicionan también el resultado o el rendimiento, si lo quieren así, de las medidas de higiene local. Cuando esto actúa como un combo, termina siendo totalmente negativo para la salud de ese sitio y se puede terminar justamente en un cuadro de periodontitis y de pérdida ósea. El otro detalle que debe tenerse en cuenta también es que la prevalencia de las lesiones de bifurcación aumenta con la edad. Y acá también cabe que agreguemos dentro de estos factores etiológicos de los cuales estamos refiriéndonos en esta clase, a esto que ustedes ven acá, que es la presencia de caries en la pieza dentaria y aún más la muerte pulpar. Estas situaciones lo que hacen es favorecer la aparición de la lesión de bifurcación y la permanencia de la misma. Estos puntos que acabo de mencionar, que tienen que ver entonces con todo lo que hace al factor anatómico, como dije, la longitud del tronco, distintas características morfológicas de la raíz, como también la posibilidad de que exista, en todo caso, lesiones como caries dental o mortificación pulpar, todo eso debe tenerse en cuenta al momento de realizar un diagnóstico y elaborar un plan de tratamiento en un individuo que supuestamente puede estar padeciendo este tipo de alteración. Ahora bien, la clave para un buen diagnóstico y un adecuado plan de tratamiento está en un examen clínico minucioso que debe realizarse de los sitios que supuestamente pueden estar dándonos la señal de que tengan una lesión de bifurcación. Y acá es muy importante tener en cuenta lo que tiene que ver el diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico, pero también el diagnóstico radiográfico. Pero lo que particularmente nos va a servir acá de manera inicial, como decía, es un examen clínico muy minucioso. Cuando hablo de un examen clínico muy minucioso, me estoy refiriendo a aquel que incluya justamente la utilización de estos elementos que estoy señalando acá en el gráfico, que son nada menos que las sondas periodontales. No existe un examen clínico minucioso, sobre todo en este tipo de lesiones, que no deba realizarse con sondas periodontales. La maniobra del sondaje transgingival es fundamental para poder encontrar la lesión y no solamente eso, sino para que
tengamos algún marco de referencia, aunque sea inicial y básico, de lo que tiene que ver con la morfología y la extensión de esta lesión. Se puede realizar perfectamente con cualquier tipo de sonda, pero existe una sonda específica para las lesiones de bifurcación, que es esta que yo les estoy marcando acá. Fíjense las características en cuanto a su diseño, diferente a las sondas de uso normal, de uso convencional. Esta sonda se llama sonda de Navers. Fíjense que justamente esta parte activa se caracteriza por estar curvada, lo cual permite justamente poder introducirnos desde vestibular o incluso desde lingual hacia áreas interradiculares y tratar en todo caso de identificar la presencia de ese tipo de lesiones. Otra característica que tiene esta sonda es que generalmente su extremo, su punta o parte activa, es muy fina, lo cual, por supuesto, hace que podamos tener el acceso necesario a la irregularidad, si existiera, en la zona de bifurcación. Porque, sobre todo en las lesiones iniciales, más del 80% de los casos, esa pérdida ósea que se da justamente en el ángulo o en el punto de bifurcación radicular no pasa de ser de 1 milímetro de diámetro, con lo cual el instrumento del cual tengamos que valernos para tratar de localizar alguna irregularidad en esa zona debe tener como característica una parte activa lo más fina, lo más delicada posible, para que precisamente se enganche en esa irregularidad y podamos detectar ya desde un primer momento si existe o no pérdida de tejido duro, de tejido óseo particularmente en ese caso. Como ven acá, hay algunas otras imágenes donde se está mostrando, se está observando de qué manera se hace el sondaje y cuál sería la ventaja de contar con este tipo de instrumento, que es la sonda de Navers, que, dado su diseño, nos permitiría ingresar perfectamente al área de bifurcación de la raíz respecto del uso de una sonda convencional, que nos daría una idea, pero no una precisión como nos puede dar en este caso una sonda más específica como la sonda de Navers. También vamos a valernos, por supuesto, de un estudio radiográfico de la zona, aunque siempre consideramos a la radiografía como un elemento útil, pero por supuesto como un complemento de lo que habíamos conversado recién, que es el diagnóstico clínico. Recuerden ustedes que la radiografía va a darnos imágenes cuando haya una pérdida ósea sustancial por parte del tejido, al menos de un 40% de densidad de tejido óseo para que pueda reflejarse eso en una imagen radiográfica. De manera que las pérdidas óseas iniciales, dicho de otra manera, las lesiones de bifurcación iniciales, muy difícilmente vamos a poder diagnosticarla solo con una placa radiográfica. No así el diagnóstico clínico, que lo hagamos con la sonda periodontal. Prefiero siempre valerme del diagnóstico clínico, que a mí me permite observar, tocar, llegar a la zona, y no precisamente de la imagen. No obstante, la imagen luego me complementa la información que yo, desde el punto de vista clínico, ya he podido tomar nota. Entonces, podemos llegar a ver acá de qué forma se observan en las placas radiográficas ya, fíjense ustedes, las pérdidas óseas, y de esa manera tener una idea más concreta, más acabada de lo que es la lesión. Acá les puse yo, en primer término, cuáles son los puntos que uno debe observar cuando se hace lo que yo llamo la lectura de la placa radiográfica, donde tenemos que observar justamente las características del diente respecto de su anatomía, como vemos acá, pero también el hueso particularmente, que es lo que vamos a tratar de observar siempre cuando hacemos placas radiográficas para diagnóstico periodontal. Si ese hueso está íntegro en cuanto a su cortical,
que es esta que ustedes pueden estar observando acá, y en cuanto a las características del espacio del ligamento periodontal. Estos son algunos de los puntos referenciales para tomar lectura de lo que es justamente una placa radiográfica. ¿Para qué nos va a servir este examen clínico que realizo yo en el caso de una lesión de bifurcación? Primero, para identificar si existe o no este tipo de patología, pero también nos va a permitir clasificar la extensión de esa pérdida ósea. Ya veremos de qué manera se va a realizar la clasificación, y también reconocer la existencia de determinados factores que van a estar predisponiendo a que aparezca este tipo de lesión de bifurcación, y otros factores que lo que pueden hacer es obstaculizar una adecuada terapia. Estos factores a los que me refiero tienen mucho que ver con la anatomía del diente afectado, la disposición de ese diente afectado respecto a los dientes contiguos, la posibilidad de que exista también otro tipo de lesión ósea que esté asociado a la lesión de bifurcación, y la posibilidad también, como vimos hoy, de que haya otro tipo de procesos patológicos bucales, como son la carie dental y la mortificación pulpar particularmente. Vamos a ver qué es lo que realmente nos puede interesar a nosotros cuando analizamos o cuando tenemos que ver lo referido a el diente propiamente dicho, a la morfología dental. Les dije recién que es importante el diagnóstico, y o para el diagnóstico y para realizar el plan de tratamiento, plan terapéutico, es importante tener en cuenta estos factores locales. Primero, las características propias del diente donde está supuestamente alojado la lesión de bifurcación. Acá vamos a ver, por ejemplo, ya les mencioné y ahora voy a detallar lo referido al tronco radicular. El tronco radicular es este espacio o estas dimensiones que yo les estoy señalando en este caso. Este es el tronco radicular. El tronco radicular, les voy a marcar, es justamente este espacio. Este espacio es un área localizado entre el límite amelocementario, ¿sí?, y el comienzo o el inicio de la bifurcación de las raíces dentarias. Entonces, como les señalo acá, esto se llama tronco radicular. Y este espacio, este tronco radicular, no es idéntico en todos los individuos. No es igual en todas las superficies dentarias, incluso dentro de una misma boca. Podemos encontrarnos con un tronco radicular corto, uno mediano o uno largo. Es un factor clave cuando hablamos de la longitud de este tronco, porque es clave en tanto la formación y el tratamiento también de las lesiones. Porque la combinación, fíjense ustedes, la longitud del tronco, como ven acá, con la cantidad y forma de las raíces, va a afectar la facilidad y el resultado del tratamiento que nosotros querramos hacer. Cuanto más corto, por ejemplo, en este caso, sea el tronco de la raíz, menor va a ser la cantidad de inserción perdida antes que justamente la lesión llegue al área de bifurcación radicular. Entonces, corto puede considerarse, como ven acá, menos, igual a 4 milímetros, uno mediano de 4 a 6 milímetros, y el largo ya sería igual o mayor a 6 milímetros. Pero reitero, la importancia que tiene considerar esta longitud del tronco radicular es justamente que si la lesión
está alojada en este diente con un tronco radicular, por ejemplo, corto, por más que la enfermedad avance, siempre la pérdida de inserción va a ser menor en tanto y en cuanto yo pueda hacer el tratamiento antes o en el mismo sitio donde ya comienza a notarse la bifurcación radicular. En cambio, si el tronco radicular es un tronco radicular largo y observo que en ese tronco radicular largo la lesión llega justamente a la zona de bifurcación, ¿qué es lo que voy a darme cuenta? Que ya se perdió mucha inserción, porque desde que termina justamente la inserción que está a nivel del límite amelocementario hasta el sitio donde está la bifurcación, ya hubo un recorrido muy extenso de toda la lesión. Quiere decir que el diente quedó ya mucho más desprotegido que si ese tronco hubiese sido un tronco corto. Entonces, vamos a ver también las características que tienen que ver con las características de las raíces. ¿Qué tenemos que decir de las características de las raíces? Bueno, acá hay que tener en cuenta, como ven ustedes, que el largo de la raíz guarda una relación directa con la cantidad de inserción que sostiene al diente también. En estos casos estamos marcando. Por eso, los dientes con raíces largas y troncos radiculares entre cortos y moderados se tratan con mucha mayor facilidad porque se conserva suficiente inserción todavía. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un detalle a tener en cuenta cuando analizamos las características de las raíces. Preferimos entonces raíces largas y tronco entre cortos y moderados. Esos son los que nos dan un margen de previsibilidad favorable cuando realizamos justamente el tratamiento. El otro detalle que vamos a tener en cuenta es que la forma de las raíces van a variar. No es lo mismo esto que ustedes ven acá, donde vamos a encontrar, por ejemplo, que la raíz mesial de la mayor parte de los primeros y segundos molares inferiores, por ejemplo, como la raíz mesiovestibular del primer molar superior, suelen tener una curvatura hacia donde, hacia distal en la zona apical, ¿verdad? Pero además las características de la cara distal de estas raíces casi siempre es acanalada, la zona de su cara distal, digamos. Eso es importante de tener en cuenta a la hora en que estemos realizando el tratamiento, sobre todo si el tratamiento es un tratamiento de raspaje y alisado. El conocimiento que debemos tener justamente de las características anatómicas de la raíz. El otro detalle que vamos a analizar también es las dimensiones que se dan de manera interradicular. No es lo mismo este caso, donde tenemos una gran separación, por ejemplo, de las raíces, a una situación como la que ustedes pueden observar acá en esta otra pieza dentaria, donde prácticamente no hay separación de las raíces. Siempre los cuadros respecto del tratamiento, cuando se lleva adelante, van a ser más favorables en los resultados que uno se obtiene, intente obtener, en raíces que tengan suficiente separación que en aquellas que tengan prácticamente una fusión, como en este caso están observando. El tratamiento que se realice con curetas, en estos casos, va a ser mucho más favorable. El acceso que vamos a poder tener con el instrumental en estos casos va a ser mucho más favorable que el que podemos llegar a obtener con el caso de raíces fusionadas o raíces que quizás no estén fusionadas, pero que la distancia entre una y otra sea muy pequeña. El instrumento, cuando trato justamente de llevarlo hacia el área crítica, les reitero, el área crítica va a ser el área que está entre una raíz y otra, dentro de mi bifurcación, dentro de la zona de bifurcación. Esa es la parte más compleja de tratar, porque realizar un adecuado raspaje y alisado de esa superficie es básicamente imposible. Entonces, fíjense ustedes cómo todos estos detalles van a ir haciendo que
yo pueda instaurar el plan de tratamiento más conveniente. Creo que es importante saber también que hay una clasificación de lesiones de bifurcación. Este es un punto importante que ustedes deben tenerlo en cuenta. Van a encontrar varias clasificaciones en la literatura específica periodontal. Nosotros nos basamos en la clasificación original de este tipo de lesiones, que es la clasificación de Glickman. Glickman clasificó según los grados. Aplica el término grados porque él considera que la cantidad de hueso perdido establece una graduación definida. Entonces puso un grado 1, sería el caso más leve que pueda presentarse, y de ahí hasta el 4. Graduó en 4 niveles entonces la lesión de bifurcación. Les digo esto y hago aclaración porque pueden encontrar otras clasificaciones donde solamente alcanzamos con 3 niveles. Caso de la de Nisman, por ejemplo. No hay ningún inconveniente, es decir, básicamente es un criterio diferente entre un autor y otro, es cuestión de elegir. En este caso nosotros elegimos, como por el hecho de ser la clasificación original y quizá la más completa, la de Glickman. Pero si uno hace referencia a la de Niemann, también de cualquier manera puede ser aceptada. Voy a mencionar en este caso la de Glickman. Como dije, grado 1 es la lesión temprana. Acá hay una bolsa supraósea. La lesión temprana es aquella justamente más difícil de poder diagnosticar. No hay ningún tipo de signo aparentemente ni síntoma, excepto la visión aguda y la experiencia que pueda tener el operador, en este caso el periodoncista o el odontólogo, para realizar lo que les mencioné antes, que es el examen clínico minucioso. Porque lógicamente el paciente ni se da cuenta, no sabe que tiene ya el inicio de este tipo de lesiones. Entonces es importante que el operador cuente con el instrumental necesario y adecuado para poder tratar de ir identificando la presencia de pérdida de sustancias duras, por supuesto óseas, en el área de la bifurcación de las piezas dentarias. Por eso les decía que es interesante contar con un instrumento adecuado, un instrumento de parte activa, de extremo o de punta muy delicada y pequeña, para que la pérdida más sutil que podamos encontrar pueda ser detectada. Caso contrario, vamos a pasar de largo y no nos vamos a dar cuenta. Por supuesto, desde el punto de vista radiográfico, olvídense porque no aparece absolutamente nada. La visión radiográfica del área, en el caso de una lesión de grado 1, es absolutamente normal. No hay, por supuesto, bolsa infraósea que nos llame la atención, todo es supraóseo, pero puede existir ya alguna leve pérdida de sustancia que podemos llegar a detectar. Ese es el grado 1 de lesión. El grado 2, como ven acá, ya hay una pérdida de tejido periodontal en uno o más aspectos de esa zona de bifurcación. Ahora, hay todavía una gran porción de periodonto y de hueso intacto. Es decir, yo voy a tener la zona de separación de raíces, pero todavía el hueso va a estar cubriendo una gran parte de esas raíces. Tal vez inclusive no llegue a separarse excesivamente el nivel de hueso de lo que es el área de bifurcación. Entonces puedo, sí, ya localizar mucho más claramente con un adecuado movimiento de sondaje, particularmente si cuento con la sonda de Navers. Lógicamente allí, como decimos en la jerga, vamos a poder enganchar perfectamente el instrumento en el área de bifurcación, con lo cual vamos a darnos cuenta de que ya hay una pérdida de sustancia importante. El grado 3 ya es una lesión que afecta a la totalidad del hueso radicular y eso está ya dispuesto a manera de túnel.
Eso sí, las entradas todavía están cubiertas por encía. Ahí ya es lo que veíamos recién en las placas radiográficas, donde aparece perfectamente delimitado ya el área de pérdida de sustancia, y entonces el instrumento que podamos introducir, como decimos normalmente, puede llegar a pasar de lado a lado, siempre y cuando despejemos, de alguna manera separemos un poco la encía del diente. Pero la característica de la lesión del grado 3 es que las encías están aparentemente en su posición normal y sin embargo por debajo de ella ya existe este tipo de patología. Y finalmente la del grado 4 es la de furcación expuesta. Es furcación expuesta porque ya se perdió tanto hueso que la encía acompañó ya ese hueso perdido y lógicamente el área de furcación queda totalmente expuesta. Eso ya se observa a simple vista, no requiere ningún tipo de maniobra más que la visualización de ese sitio para darnos cuenta de que hay una lesión de furcación de grado 4. También es importante, había dicho ya y lo mencioné hoy cuando hablábamos de aquellas características anatómicas que hay que tener respecto del diente cuando vamos a llevar adelante un plan terapéutico, la posibilidad de encontrarnos con estas situaciones así que se debe a ciertas anormalidades desde el punto de vista del desarrollo dentario. Estas anormalidades reciben el nombre de justamente proyecciones cervicales del esmalte en estas piezas dentarias. Generalmente vamos a ver ahí que estas proyecciones cervicales pueden llegar a darse perfectamente en dientes molares, generalmente primeros y segundos molares inferiores o superiores también pueden darse. Como ven acá es una extensión focal del esmalte de la corona, quiero mostrarles. El esmalte se alarga un poco, va hacia el área de la furcación, hasta que puede llegar a rebasar totalmente el borde cervical. Este sería el borde cervical, ¿verdad? Y alcanza a la raíz dentaria. Para una mejor identificación de lo que son estas proyecciones adamantinas cervicales, en el año 1964, Master y Hodgkin clasificaron en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, según la cantidad de esmalte que se proyecte en sentido radicular hacia el área justamente de furcación dentaria. El problema sobre todo se da cuando nos encontramos con la de tipo 4, donde el esmalte avanzó tanto en sentido justamente radicular que ingresa literalmente al área de bifurcación o de trifurcación, como en este caso de la pieza dentaria. Esto hace muy dificultoso el tratamiento de este tipo de lesiones de furcación. Hay otra anormalidad, que es la que se está señalando acá con la flecha, que se llama perlas del esmalte. Es una variante respecto de estas proyecciones adamantinas cervicales. Pero atención que son más comunes de lo que uno piensa. Cuando va a realizarse el plan de tratamiento, es fundamental la eliminación de este tejido de esmalte, lo cual se hace con piedras especiales, para realizar justamente el plan terapéutico. Dentro de ese plan terapéutico debe estar la eliminación de estas proyecciones adamantinas. Caso contrario, va a ser muy difícil poder conseguir un adecuado tratamiento de esta zona. Vamos a entrar ya a lo que tiene que ver básicamente con el tratamiento que tendríamos que llevar adelante nosotros cuando nos encontramos justamente con esta patología que es la lesión de furcación. Y acá tiene mucho que ver la clasificación esa de Glickman que yo les mencioné hace un momento.
porque depende de cómo hayamos clasificado la lesión que tenemos enfrente, va a ser de alguna manera el tratamiento que vamos a llevar adelante. Si es una lesión de furcación de grado 1, recuerden, es aquella lesión de furcación muy inicial, muy temprana, donde todo está localizado a nivel supraóseo y a nivel prácticamente gingival. La recomendación es raspaje y alisado radicular nada más. Está perfectamente establecido, está probado que el tratamiento de raspaje y alisado radicular es lo más indicado en este caso y generalmente bien realizado por parte del operador, con un buen mantenimiento por parte del paciente, esto no reviste ningún otro tipo de inconvenientes posteriores y esa pequeña cantidad de tejido que se perdió está probado que puede volver a restablecerse sin ningún problema. Este tratamiento de raspaje y alisado también puede ser de alguna manera utilizado hasta incluso las de grado 2, ya con algunas reservas. Recordemos que cuando tenemos una lesión de furcación grado 2, ya hay una pérdida de sustancia ósea mucho más importante, mucho más visible en la zona de la furcación, a tal punto que nos permite justamente poder identificar su presencia enganchando el instrumento en ese sitio. No obstante eso, en muchos casos, con un tratamiento de raspaje alisado, un buen control y mantenimiento por parte del paciente, se han visto también buenos resultados. Aunque acá ya entran a jugar también otros factores que debe analizar el operador cuando realiza justamente el diagnóstico y el plan terapéutico. Si no hay alguna anormalidad de estas que mencionábamos recién, referidas a la anatomía dentaria, si el paciente, digamos, es un paciente colaborador, que de alguna manera va a tomar conciencia de la situación que está padeciendo y va a ayudar justamente a un buen desenlace de ese tratamiento, no había ningún inconveniente en realizar y limitar el procedimiento solo al raspaje alisado. Caso contrario, ya podríamos ir pensando en algún tipo de solución quirúrgica también en el grado 2. En ese grado 2, una de las soluciones, que también casi siempre va a incluir ya la del grado 3, donde por supuesto yo les había dicho que hay una pérdida ósea absolutamente manifiesta, hay prácticamente un túnel que va de vestibular a lingual en el grado 3, entonces ya ante esa pérdida y en el caso del grado 2, en algunas situaciones, uno de los tratamientos que puede realizarse con total éxito es el de las membranas. Ustedes recuerdan que las membranas permiten justamente poder colocar en el área afectada un elemento que actúa como barrera física de la superposición del tejido, el tejido gingival. Esto permitiría, colocando una barrera física en este lugar donde falta hueso, esto permitiría, decía, que este elemento que es justamente el tejido blando, el tejido de encía, lo que significaría el epitelio, no se invagine dentro de la lesión ósea y permita que en este espacio el propio ligamento periodontal del diente pueda generar las células necesarias para que de alguna manera, de los fibroblastos se vayan cambiando, vayan diferenciándose odontoblastos y de esta manera formar un tejido óseo totalmente nuevo en el lugar. Ese es el principio que tiene el tratamiento quirúrgico con las membranas, que vienen de distintas características, de distinto corte, distinta forma,
para adaptarse a las necesidades y a la anatomía de cada caso en particular. Lo que se hace es rebatir justamente un colgajo, exponer la zona afectada, como ven en este caso. Se hace, por supuesto, un adecuado raspaje y alisado del lugar. Eso debe ser un procedimiento muy minucioso que se lleve adelante. Se elimina todo tipo de irregularidad que pueda tener la zona del cuello dentario, como también la zona de la raíz, que está justamente aledaña al área del accidente de lesión de furcación. Se elimina todo lo que de alguna manera podemos considerar tejido de granulación que haya estado rodeando a esta zona, y cuando se ha hecho una adecuada limpieza, una desinfección del espacio, un lavaje perfecto de esta zona, recién se coloca entonces el elemento que actúa, como le dije, en forma de barrera mecánica, para que este tejido, cuando se vuelva a colocar en su lugar, no obstaculice la acción de los fibroblastos, diferenciándose justamente en odontoblastos para generar hueso nuevo, y a partir de la formación de hueso nuevo, nuevo ligamento periodontal en el lugar. Entonces, nuevamente se coloca el colgajo en su sitio, y acá podemos tener una vista un poco más clarificadora, porque este ya es un caso clínico, donde pueden ver ustedes perfectamente que se va a utilizar acá, en esta lesión de furcación, una lesión de furcación grado 3, perfectamente establecida. Fíjense ustedes la cantidad de tejido perdido acá, toda la magnitud de la exposición de esta bifurcación en un molar inferior. Entonces se hace justamente la preparación del lugar, del terreno quirúrgico, con los pasos que les mencioné hoy, que es la eliminación de todo tipo de irregularidades. El diente, las raíces deben quedar completamente lisas, absolutamente limpias, en todos los espacios, en todas los lugares, los ángulos y los contraángulos que podamos encontrar, y luego recién procedemos a la colocación de la membrana. Reitero, lo que va a hacer es actuar como una barrera física o mecánica, si se quiere, del tejido que luego vamos a colocar en su lugar. Primero, para que se pueda inmovilizar la membrana en el sitio, se adaptan perfectamente la membrana al cuello de la pieza dentaria, por arriba, se lo dispone también en la parte inferior, quede bien adaptado a toda esa zona, a todo ese tejido, que cubra bien el área donde faltaba justamente tejido óseo, y eso se coloca con una sutura alrededor del diente. Literalmente sería como un babero que se le coloca al diente en ese sitio, y luego recién se coloca el tejido encima. Y esto puede visualizarse luego de un tiempo, y se va a observar que ya el ingreso de las ondas ya está más dificultado, justamente porque se está formando nuevo tejido en el área donde antes era inexistente el mismo. Otro procedimiento que puede realizarse también, generalmente, es la eliminación de una de las raíces que está conformando justamente la bifurcación o trifurcación. A este procedimiento quirúrgico se le llama, como ven ustedes acá, radectomía. Lo más común es practicar entonces la resección de la raíz vistovestibular, ¿eh? Cuando se dan un diente, por ejemplo, superior, en la pieza dentaria superior, es uno de los procedimientos más habituales para encontrarle solución
al área de bifurcación, o en este caso de trifurcación. Estamos hablando de un molar superior, por ejemplo. Entonces, si es un diente superior, se elimina la raíz distovestibular de ese primer molar, por ejemplo, si es esta la pieza dentaria, ¿no? Primero se suministra la anestesia y luego se procede justamente a rebatir un colgajo lo suficientemente amplio como para que quede expuesta la zona de la raíz. Lo que se recomienda previamente a la eliminación de las raíces en cualquiera de estos procedimientos es conjugar el tratamiento periodontal con un tratamiento endodóntico previo. Entonces se realiza el tratamiento endodóntico de la pieza dentaria y luego sí, en un segundo paso, vamos a este tratamiento quirúrgico que les estoy explicando. Se realiza un adecuado procedimiento, se eleva un colgajo mucoperióstico, se deja completamente al descubierto el área afectada y se procede entonces con una fresa, generalmente troncocónica, a realizar la eliminación de esta raíz, en este caso sería la raíz distovestibular, con lo cual entonces queda completamente despejada la zona y eso permitiría luego un adecuado mantenimiento del lugar. Directamente eliminamos la furcación de esa manera y el tejido nuevo puede volver a formarse en ese sitio justamente. Acá observamos algunos casos clínicos, cómo se va realizando el corte con una piedra troncocónica, como les expliqué recién, de la pieza dentaria, una vez que fue cortada completamente la raíz, con un instrumento de mano, se procede a la eliminación de esa raíz exclusivamente. Luego pasamos nuevamente la piedra para regularizar y que quede absolutamente lisa el área correspondiente a el lugar donde se ha realizado el corte. Como queda expuesto parte de seguramente el material que utilizamos como relleno endodóntico, se recomienda hoy ese espacio, ese lugar donde se realizó el corte, poner algún material como sellador para evitar justamente que el material que hemos utilizado o el relleno endodóntico pueda tener pueda ser eliminado, ¿verdad?, por ese sitio, porque una vez que se cortó va a quedar expuesto al medio quirúrgico ese material. Entonces, algún ionómero vítreo que se pueda colocar justamente sellando ese espacio, viene muy bien, y luego de secado ese ionómero, se procede a rebatir nuevamente el colgajo sobre la zona. Acá lo que estamos haciendo es regularizando el área, más que nada la regularización del tejido óseo de toda esa zona, tratar de eliminar todo tipo de margen filoso, de espícula que pudiera quedar. Una vez regularizado todo el área, se lava perfectamente con solución fisiológica y esto ya es una visión de cómo va cicatrizando el lugar y cómo hemos eliminado. Esta sería una visión radiográfica del mismo caso, transcurrido ya algunos meses de haberlo realizado. Fíjense ustedes cómo se ha ido formando tejido nuevo en el lugar, donde antes prácticamente había todo un área de radiolucidez debido a esta lesión. Entonces acá estaba la raíz y acá había antes una lesión de furcación. Al haber eliminado uno de los componentes de la furcación, que era esta raíz, lógicamente permite al nuevo tejido poder adherirse a toda el área, ir formándose y de esta forma entonces se soluciona el cuadro patológico de ese lugar.
otra visión de lo que es un caso de radiectomía. También en este caso se está eliminando, fíjense ustedes, lo que es la corona de la pieza dentaria queda en su lugar, lo que se elimina es una de las raíces, se coloca nuevamente el colgajo en su lugar, lo sutura adecuadamente y de esta manera entonces observamos a los 3 meses cómo ya se ha ido recomponiendo toda esta área. La coloración del tejido nos está indicando que es un tejido gingival absolutamente normal en el lugar, y esto con un muy buen mantenimiento perfectamente le da una durabilidad importante a la pieza dentaria en la boca. Esto es lo que tiene que ver con la radectomía, o sea, la eliminación solamente de lo que es la raíz dentaria. El otro procedimiento desde el punto de vista quirúrgico para una lesión de bifurcación es directamente cortar en dos toda la pieza dentaria. Por eso se llama a este procedimiento odontosección. Y acá están los dibujos que justamente permiten diferenciar lo que es una radectomía, donde lo que eliminamos es solamente una raíz para que deje de existir este elemento que es la bifurcación, y la otra manera de solucionar es cortando directamente todo el diente con este procedimiento que es el de odontosección. ¿Está? Se observa perfectamente. Creo que en estas imágenes puede ser mucho más clara la idea de lo que es una odontosección. Vamos a verlo radiográficamente. En este caso ya había una lesión que está disminuida acá porque es lo que yo les decía. Esto fíjense que en realidad ya era una lesión de grado, casi de grado 3, y aparece como una lesión de grado 2, porque en el caso de las placas radiográficas, les decía, se requiere una pérdida de al menos 40% de sustancia para que se visualice realmente como una radiolucidez marcada en la imagen. Cuando eso no se da, se ven algunas rarefacciones nada más. Esto clínicamente, o sea, al despejarlo, al realizar el procedimiento, cuando se levantó ese colgajo, ya se vio que la lesión era casi de grado 3. Pero la idea acá en este caso era poder separar justamente el área, separar esta área y dejar de que exista esta bifurcación. Para eso era importante justamente poder eliminar a una de esas raíces, ¿no? Se elimina la raíz mesial, que en ese caso era la raíz que estaba más afectada, y se integra luego a la raíz que quedó transformada prácticamente en un premolar, con el diente premolar que estaba por mesial del mismo, con un elemento de prótesis fija, un puente, que permite de esta manera estabilizar esta raíz que queda solitaria acá, con la raíz del premolar, de alguna manera establecer una suerte de férula entre ambos elementos y restituir la funcionalidad y la estética de ese sector de esta manera. Esta es otra vista del mismo caso, pero fíjense cómo queda absolutamente resuelto y sobre todo cómo queda completamente solucionado el accidente o la lesión ósea en este sitio. Otro caso acá, donde vamos a eliminar justamente la raíz más afectada. Y un último procedimiento que también se puede llegar a utilizar, que es la tunelización. Esto se realiza cuando hay pérdida de inserción en sentido horizontal en el área interradicular. Entonces, lo que se va a hacer, sobre todo cuando ya está muy expuesta la raíz, ya se perdió demasiada cantidad de tejido óseo, directamente sería liberar el área. ¿Para qué vamos a liberar y vamos a ampliar y darle uniformidad a esta área? Para esto. Esta es la finalidad que tiene la tunelización, permitir
que los elementos de higiene puedan penetrar, pasar y atravesar perfectamente el lugar, y de esta forma entonces mantener la higiene y por ende la salud del tejido gingivo-periodontal de esta área. Este es el otro procedimiento que es, reitero, conocido como tunelización. Esto se hace con piedras cilíndricas que se pasan, lógicamente, de un lado a otro, desde vestibular hacia lingual, y si es posible también desde el área lingual hacia vestibular, y luego se lo va regularizando con piedras especiales de pulido, para que de esta manera cualquier elemento que pueda quedar retenido en ese sitio, con un simple enjuague o un simple procedimiento de higiene realizado por el paciente, pueda ser eliminado. Y si no, el propio profesional lo puede hacer. Pero si lo dotamos y le enseñamos al paciente la utilización de este tipo de elementos que son los cepillos interdentales, perfectamente el propio paciente puede higienizarse la zona y mantener el área completamente saludable en ese sitio. Como conclusión, volvemos un poco a lo que dije inicialmente. Esto es una enfermedad periodontal como cualquier otra, pero agravada porque el tratamiento lo tenemos que realizar en un área sumamente compleja. Compleja para tener el acceso adecuado. Ustedes saben que una de las claves para realizar un adecuado tratamiento en periodoncia es tener buena accesibilidad, buen ingreso con nuestro instrumento, y también para que luego el paciente, cuando se le indique lo que tiene que ver con el mantenimiento, lo pueda realizar adecuadamente. Si las áreas comprometidas son áreas que justamente están en contra de todo esto, porque son áreas muy poco accesibles, la situación se vuelve, por eso decía, muy difícil. Difícil para que realicemos nuestro tratamiento y mucho más difícil todavía para que luego el paciente pueda mantener las condiciones de higiene adecuadas en ese lugar. De ahí que hay que tener muy en cuenta todos estos detalles, todos estos factores, cuando nos encontramos con pacientes que tienen justamente lesión de furcación. Con esto damos por finalizado el teórico de lesiones de furcación. Quiero recordarles que todos estos temas, en general este tema de lesión de bifurcación, como también los otros temas del área de periodoncia, están más desarrollados, con más detalles, en los textos que pueden encontrar en el aula virtual. Es una buena bibliografía, incluso la que se utilizó para poder redactar esos textos, que son sumamente útiles y con los cuales ustedes van a poder, teniendo como base lo que acaban de escuchar, van a poder incorporar algunos otros conceptos, algunas otras precisiones que les va a ser de mucha utilidad. Desde ya, muchas gracias por su atención.